Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. En las redes sociales nos encuentran en Instagram, por ejemplo, en La Venganza Será Terrible, o en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Hablaremos hoy de la Guerra de la Oreja. Citemos a Hobsbawm, que dijo que en el año 1738 Londres atravesaba uno de esos momentos en que la demagogia en el Parlamento y las turbaciones en la calle anunciaban grandes acontecimientos. Esto siempre le gustó mucho a Hobsbawm, digo, esta frase o este silogismo. En medio de este ambiente caldeado, el político William Pitt iniciaba su carrera. Tenía 30 años y por primera vez tenía la posibilidad de hacer un gran debate. Ya se perfilaba el neato como un gran orador. En los periódicos se lo comparaba con Demóstenes. ¿Qué hace Demóstenes?, le decían en el barrio, probablemente para cargarlo. Se sabe que Demóstenes era tartamudo originalmente. A la gente le gusta creer, porque sí, para tener fe en la movilidad social y en la movilidad espiritual, quizá. Si Demóstenes era tartamudo y llegó a ser el mejor orador, yo que soy un estúpido, piensa un tipo como yo, tal vez pueda ser campeón mundial de los Welter Junior. Ese es el pensamiento que se prohija a partir de esas fábulas de progreso súbito. Parece que Demóstenes un día resolvió entrenarse poniéndose cantos rodados en la boca y pronunciando sus discursos de esa manera, o sea, con la boca llena de piedras, que es como parecen pronunciarlo algunos personajes mediáticos. Este ejercicio le dio una gran soltura. Lo digo sin creerlo en absoluto, pero no me parece que llenarse la boca de piedras sirva de mucho. Yo he concurrido a muchos médicos y fonoaudiólogos y ninguno me habló jamás de la necesidad o de la conveniencia de llenarme la boca de piedras. Bien, a no ser que el peligro de tragarse una de aquellas piedras y quedar convertido en una especie de maraca humana lo haga a uno ser muy cuidadoso con cada uno de los movimientos del aparato fonador. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Demóstenes, sino de William Pitt, a quien, ya que era una persona sola, sí, sus amigos le decían Demóstenes. Pitt había nacido en 1708 en Westminster. Pertenecía a una familia que se había enriquecido en la India, que es donde conviene enriquecerse. Había estudiado en Oxford. Es mucho más raro enriquecerse en Oxford y estudiar en la India, por ejemplo. Y era portavoz, Pitt, del partido de la oposición, que eran los liberales. Durante el ministerio de Robert Walpole, Pitt fue el primero con aquel apellido, ¿no? Ya que hay otro, hubo dos William Pitt. El primero fue el viejo, naturalmente. Claro. Lo mismo le sucedió a Plinio. Sí. Primero vino el viejo y después el joven. Su segundo hijo, también llamado William Pitt, fue primer ministro, pero después. Y dos veces, además. Pero bueno, no importa. En 1738, el rey Jorge II de Inglaterra abrió las sesiones del Parlamento y pidió a los parlamentarios moderación, porque el rey temía brotes bélicos entre los parlamentarios. El rey era muy impopular, ¿no? Los diarios publicaban caricaturas, se burlaban de su carácter, y los de la oposición, entre los que se contaba Pitt, pedían entusiasmados una guerra contra España. Declárelen la guerra a España, solicitaban. De todas partes del reino llegaban solicitudes de guerra, pero el primer ministro, Walpole, era también víctima de aquellos ataques, y especialmente los ataques de Pitt, que como se ha dicho, entonces era el opositor. Walpole quería una solución amistosa con España. El rey no quería guerra, pero Pitt sí. El pueblo estaba alborotado. Todos los días llegaban noticias acerca de barcos ingleses apresados o hundidos en las aguas del Caribe por los guardacostas españoles. Entonces, bueno, la gente se indignaba, y además para muchos políticos ingleses el crecimiento de España bajo los Borbones se consideraba como una amenaza para el poderío marítimo inglés.
En realidad, los españoles solo permitían que la compañía esclavista inglesa hiciera un solo viaje al año a las Antillas. Esto también perturbaba a algunos hombres de negocios de Inglaterra que estaban involucrados en el tráfico de esclavos. Se permitía el tráfico de esclavos, pero solo una vez al año. Y esto era, decían aquellos señores, una verdadera injusticia. Sí. Cada vez que Walpole trataba de insinuar soluciones amistosas, el gobierno español respondía que por ningún motivo dejaría de requisar a los barcos ingleses en América. Para los españoles, los ingleses eran todos contrabandistas, atorrantes, Señor. sinvergüenzas, compadritos. Tal era la situación cuando en el Parlamento inglés se produjo la memorable sesión de la oreja del capitán Jenkins. Y la guerra que se precipitó después de aquella sesión se llamó la Guerra de la Oreja. Vamos a ver. Robert Jenkins era un contrabandista que tenía sus cuarteles en Jamaica y que hacía los negocios más sucios de todo el mar Caribe. Su nave se llamaba Rebecca. Me gusta el nombre Rebecca para una nave y también para una película con Sir Laurence Olivier. Un día, mientras se dirigía a venderle tabaco mezclado con cualquier otra cosa a un holandés que vivía en la Florida, una nave española llamada Isabel lo atacó a Jenkins, ¿no? Y abordó su embarcación. Parece que el capitán español, que subió a la nave de Jenkins, le cortó una oreja a Jenkins, así nomás, y le dijo: aquí está tu oreja, tómala, y se la dio. Dice: llevásela al rey de Inglaterra, para que sepa que aquí no se contrabandea. Durante 7 años, Jenkins anduvo con la oreja metida en un frasco, Me imagino. resuelto a mostrársela efectivamente al rey de Inglaterra para pedir venganza. Y no solo logró entrevistarse con Jorge II, sino que además se metió en el Parlamento y mostró la oreja. La sacó del frasco, la mostró, qué sé yo. Según los cronistas, la visión de aquella oreja seca y arrugada, imagínense cómo está una oreja. Como un orejón. Sí, justamente. ¿Quién sabe si era la oreja del ¿Qué? tipo? Para mí que no, Para mí. porque si no estaría Bueno, todo podrido. como quiera que sea, la visión de aquel orejón despertó el furor del pueblo y del Parlamento y se declaró la guerra a España. Vieron la oreja y dijeron guerra. Sí. El Era más- poco lo que necesitaban. Sí, parece. no necesitaban nada. Hacer guerra. Algunos ni la vieron. Sí. El más entusiasta de los políticos en aquella guerra fue Pitt. Estaba tan eufórico que abrazó y besó al príncipe de Gales, mirá vos. Después hizo una fiesta en la taberna llamada La Rosa y algunos literatos publicaron exaltados versos a la salud del pueblo y la victoria, que es lo que suele pasar cuando empieza una guerra. Del otro lado, en España, se hacía burla a la oreja de Jenkins. Se decía que le había perdido en farras de contrabandista. Entre los miembros del Parlamento, si es que Pitt había sido el más elocuente, ninguno había puesto tan en alto la voz como un valiente marino llamado Edward Vernon. Pertenecía a una de esas viejas familias importantes, bueno, que siempre andan en las altas esferas. Bueno, luego de extensas campañas en varios lugares, Vernon, que era un hombre valiente, se halló con 6 buques de guerra. Dice, con estos buques de guerra, me voy a comer a Portobelo y a sus perros españoles. Y jamás guerra alguna fue tan popular como aquella guerra en Inglaterra. Las escuadras, al mando de Vernon, se dividieron. Una fue por el Caribe, la otra por el Pacífico, bueno, aprovechando la tierra, esa idea que hay de que la tierra es esférica. Sí. ¿No? Bien. El imperio español en América quedó encerrado entre las naves de la Marina Británica. Las que fueron por el Pacífico hicieron desastres. Asaltaron e incendiaron el puerto de Paita en el Perú, quemaron medio Panamá, me imagino que la mitad queda al Pacífico. Bueno, el cronista dice que no quedó buque español en pie, pero en realidad es muy difícil que un buque esté en pie.
Claro, En general los buques están o flotando o hundidos, pero no en pie. Bueno, tal como había dicho Vernon, tomó Portobelo con 6 buques. Hay que decir que la plaza estaba desmantelada y que le costó bastante poco, ¿no? También tomó la fortaleza llamada San Felipe de Sotomayor, y en Inglaterra hubo una gran alegría y las tabernas cambiaron de nombre y le ponían nombres tales como Portobelo, Vernon Arms o La Española. Eufóricos, los ingleses decidieron dar otro golpe y pensaron en atacar Cartagena. Para ello, Inglaterra recurrió por primera vez en la historia a la ayuda de sus colonias en América. Vernon reunió a 3.600 norteamericanos. En aquellas filas, en realidad, había cientos de bandidos, esclavos, qué sé yo, borrachos, porque el rey inglés había prometido la libertad para todos los que, estando privados de ella, quisieran entrar en la expedición. Así que jamás en las aguas del Caribe se vio flota más imponente. 30.000 combatientes en más de 120 naves. Según las crónicas, entre estos tipos, 30.000 iban 2.000 negros. Negros macheteros. Era en realidad una aclaración entre racista e intimidatoria, ¿no? Es decir, que uno tiene un batallón con 2.000 negros macheteros. Bueno, la bahía de Cartagena no era un hueso fácil de roer. Estaba custodiada por los castillos más recios del Caribe. Sus muelles eran el orgullo de España en el Nuevo Mundo. Y adentro había 4.000 soldados comandados por Blas de Lezo. Les diré que Blas de Lezo era un hombre muy averiado, quizá el más averiado de todas las milicias del mundo. Había perdido la pierna izquierda en la batalla de Gibraltar, en Tolón el ojo izquierdo, sí, y en Barcelona el brazo derecho. Bueno, sin embargo, tuerto, manco y rengo, Blas era temible. Y Vernon pensaba que con una tropa mucho mayor que la española iba a realizar la gran proeza de su vida. Pero la escuadra tenía un problema: mucho borracho, mucho tipo en curda. Eso lo escribió incluso el mismo Vernon en sus cuadernos. El Caribe está sembrado de ron. Cada isla se conocía en el Caribe más por sus botellas que por sus banderas. Y el ron, escribió Vernon, conspira contra la salud de los marinos, arruina su moral y los hace esclavos de pasiones brutales. Entonces decretó que solo se podía beber en las naves 2 veces al día, pero mezclando el ron con un cuartito de agua. Un cuarto de agua por cada vaso. Y así creó un trago llamado grog, que pasó a la inmortalidad. Pronto, el nuevo licor inspiró alegres canciones en las cuales los borrachos recuerdan aquel trago, bueno, con nostalgia. Llegaron las tropas a las costas de Cartagena y empezó el sitio. Sitiaron la playa, fue una lucha penosa, ¿no? Los de Cartagena estaban adentro, no podían salir, no podían conseguir comida, comían cualquier basura. Los ingleses se daban la cabeza contra la base de las fortificaciones porque no podían avanzar. Ahora, en Inglaterra seguía la euforia, ¿no? Vernon enviaba información acerca de la próxima caída de Cartagena, y en Londres, ya por adelantado, se imprimían medallas y monedas en las que aparecía Blas de Lezo de rodillas, entregando su espada al almirante. Bueno, mientras Inglaterra fundía medallas, los ingleses morían como moscas. La ciudad no cedía. Los británicos no podían con el calor, con los macheteros ya citados, nada podían hacer con las balas. Para peor, un prisionero español, a quien se le obligó a señalar el camino del castillo, tuvo la ocurrencia de llevarlos por zonas imposibles de ser transitadas. Y allí la fiebre hizo estragos. Murieron 7.000 ingleses y otros 13.000 cayeron en el ataque a San Felipe. Por fin, Vernon tomó una decisión heroica: rendirse. Y así el rengo, tuerto y manco don Blas vio retirarse una vez más, y esta vez por mucho tiempo, a los sitiadores
que quedaban en la bahía. Muy pronto, los discursos de Pitt y de Jenkins, con su oreja en la mano, empezaron a ser despreciados y apartados del Parlamento. Vernon, desesperado, le echó la culpa a los americanos reclutados, a los que calificó de caballeritos sin experiencia, sastres, zapateros y bandidos. Pero sucedió que entre aquellos americanos despreciables había un señor llamado Lawrence Washington, que era medio hermano de George. Y algunos dicen que fue Lawrence quien transmitió al futuro libertador de Norteamérica su odio hacia el almirantazgo británico. Le habló acerca del maltrato de que había sido víctima y le contó con lujo de detalles las penurias de los pueblos sometidos a coronas lejanas. De alguna manera, Lawrence había puesto su granito de arena en la pérdida por parte de Inglaterra de sus colonias en América. Desde luego, un problema más para discutir en el Parlamento británico. William Pitt volvió triunfalmente a la política en 1757. Había empezado la Guerra de los 7 Años. Inglaterra había perdido Menorca y Calcuta y Pitt fue nombrado primer ministro. Consiguió importantes victorias, pero esa ya es otra historia. La de hoy es en realidad la historia de la oreja de Jenkins y la historia de la gloria del manco, tuerto y rengo Blas. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Blas no está mal, a la gente de Cartagena de Indias, al anónimo prisionero español que condujo a los ingleses por donde no era, y al medio hermano de Washington, a Lawrence, que fue con cuentos a su pariente. No anda a saber, quizá le mintió por ahí. No lo habían tratado tan mal, pero el tipo ya estaba envenenado, ¿no? Exageró. Sí, sí. De todos modos, sería por lo menos audaz atribuir la independencia americana a los agravios del cuñado de Washington, ¿no? Así como tampoco se la puede atribuir a Napoleón, como Claro. alguien quería el otro día. Bueno, Napoleón generó condiciones en España que favorecieron la rebelión de los criollos. Hemos sido, pero eso solo, no es que él tomó la decisión de libertad No se lo propuso. a las Provincias Unidas del Sur. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre hermanos que van con cuentos a los futuros libertadores, que esa es la función de los hermanos de los libertadores, ir con cuentos acerca de la potencia usurpadora. ¿No? Che, mirá lo que andan diciendo los españoles de vos. Bueno, pero no había nada, ¿eh? De morochos macheteros tenía. En realidad, en estos tiempos, los morochos macheteros se dedican a grabar discos más que otra cosa, pero nosotros hemos preferido el tango que se llama Orgullo Criollo, en homenaje a este orgulloso Blas y en homenaje a aquel orgulloso prisionero anónimo que llevó a los ingleses por el incierto rumbo de los tomates. Escuchemos Orgullo Criollo por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.